Capítulo 61. Impostor. Mientras un silencio ensordecedor descendía sobre la oficina, Jennifer y Calvo miraban a Jaime tranquilo. Poco a poco, una sensación de temor comenzó a invadirlos. «Señor, ¿cree que hablaba con el señor Lamarque hace un momento?», preguntó Jennifer en voz baja. Calvo no respondió porque no sabía qué decir. La voz en el móvil sí parecía la de Tomás, pero este chico parece muy joven y no viste para nada como alguien rico. Entonces, ¿cómo es posible que conozca a Tomás e incluso que le hable en un tono tan condescendiente? Ante el silencio de Calvo, Jennifer no tuvo más remedio que consolarse. Es imposible que el señor Lamarque conozca a alguien así. Por lo tanto, debe estar fingiendo. Además, la persona al otro lado de la línea no puede ser el señor Lamarque, ya que nadie en Ciudad Higuera se atrevería a hablarle en ese tono. Estando de acuerdo con la suposición de Jennifer, Calvo asintió como respuesta. «Chico, deja de fingir delante de nosotros. Teniendo en cuenta lo patético que pareces, es imposible que el señor Lamarque te conozca. ¿Cómo te atreves a utilizar su nombre para engañarnos? Lo pagarás con tu vida», gritó Calvo. Después de mirar a Calvo de reojo, Jaime lo ignoró con una sonrisa. «Señor, debería llamar al señor Lamarque y decirle que se encargue de este alborotador. Además, puede averiguar si en verdad estaba hablando con el señor Lamarque hace un momento», sugirió Jennifer. Asintiendo con la cabeza, Calvo sacó su móvil y estaba a punto de llamar a Tomás cuando de repente sonó. Por casualidad Tomás había llamado primero. Calvo contestó la llamada de inmediato. «Señor Lamarque». «Calvo, ¿qué has hecho para ofender al señor Casas?». «Espera. Voy a ir ahora mismo. Puedes olvidarte de dirigir el bar Luz de Luna para siempre. Si tienes el valor para huir, puedes intentarlo. Veremos si soy capaz de localizarte». En el momento en que contestó a la llamada, Calvo se quedó estupefacto cuando la estruendosa voz de Tomás resonó. La verdad era ahora evidente por mucho que se negara a creerla. Tomás no solo había hablado antes con Jaime, sino que además se dirigía a él con bastante respeto como «señor Casas». «Cras». Calvo dejó caer su móvil al suelo, haciéndolo pedazos. Mirando boquiabierto a Jaime, cayó de rodillas con un golpe seco. Igual de sorprendida, Jennifer siguió su ejemplo. «Señor Casas. Señor Casas, lo siento. Lo siento. Por favor, perdóneme». Calvo se arrastró a los pies de Jaime. Sin embargo, Jaime no podía molestarse. En su lugar, estaba transfiriendo su energía espiritual a Hilda para que pudiera recuperar la conciencia. La droga que Calvo había usado en Hilda era tan fuerte que Jaime tuvo que gastar una cantidad significativa de su energía antes de que ella pudiera abrir los ojos. «Jaime», Hilda gritó en cuanto vio a Jaime. Después de todo, trabajar como anfitriona en un bar no era algo de lo que sentirse orgullosa. «Hilda, ¿te sientes mejor? Salgamos de este lugar», sugirió Jaime mientras ayudábala a levantarse del sofá. Hilda asintió. De repente, cuando se dio cuenta que Calvo y Jennifer estaban arrodillados en el suelo, se sorprendió. No entendía por qué lo hacían y se preguntó si sería por Jaime. Lo miró con desconcierto. Para ella, solo era una persona normal, un exconvicto, y nada más. «Vamos». Sin embargo, Jaime no dio explicaciones mientras guiaba a Hilda hacia la salida. Capítulo 62. Estafa. De vuelta al bar, Tomás había llegado con sus hombres y había echado a todos los clientes. En cuanto al personal, todos estaban en un rincón, agachados en el suelo. Cuando Hilda vio el numeroso grupo de hombres armados, su rostro palideció de miedo. Apretando el brazo de Jaime, empezó a temblar un poco. «No tengas miedo». La tranquilizó Jaime. Cuando Tomás vio a Jaime, quiso acercarse a él para hablar.
Sin embargo, Jaime lo detuvo lanzándole una mirada. No quería que Hilda supiera que conocía a Tomás. Después de todo, Tomás no tenía una buena reputación a los ojos de la gente. Si sus padres se enteraban de que salía con Tomás, seguro se indignarían. Entendiendo lo que Jaime quería decir, Tomás hizo un gesto con la mano para que sus hombres se abrieran paso. Así, Jaime se marchó con Hilda a cuestas bajo la atenta mirada de decenas de hombres. En el momento en que llegaron a la entrada del bar, un grito agonizante sonó desde el interior del bar. Además, también escucharon ruidos de destrozos en el local. Después de llamar a un taxi, Jaime se fue a casa junto con Hilda. En el camino de vuelta, Hilda miró a Jaime y quiso explicarse. Por alguna razón, las palabras no le salían. Al final, Jaime preguntó primero: ¿por qué trabajas en un sitio así? Manteniendo la cabeza baja, Hilda se frotó las palmas de las manos mientras se mordía el labio. Tardó un rato en responder. Jaime, ¿puedes ocultárselo a mi madre? Se pondrá furiosa si se entera. Jaime asintió. Después de recomponerse, Hilda continuó: por el momento, tengo una deuda de 1 millón en un préstamo de alto interés. Si no trabajo en un lugar como este, no hay manera de que pueda pagarlo. Cuando eso ocurra, se lo cobrarán a mi madre. Justo cuando Hilda se explicaba, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. ¿Cómo has acabado tan endeudada? Jaime frunció las cejas al preguntar. Debido a su origen familiar de pobreza, siempre ha sido ahorradora desde que era joven. Entonces, ¿cómo acabó debiendo tanto dinero? Los sollozos de Hilda se intensificaron ante la pregunta de Jaime. Con los ojos llorosos, explicó. Cuando estaba en la universidad, tenía un novio 2 años mayor que yo. Era mi último año. Después de graduarse, utilizó mi nombre para pedir un préstamo y así poder montar un negocio. Pero después de conseguir el dinero, ya no pude contactar con él. Cuando Hilda terminó, Jaime se dio cuenta que la habían estafado. En ese momento, el taxista no pudo evitar suspirar. Las chicas de hoy en día son demasiado ingenuas y confían en los demás. 1 millón es mucho dinero. Hace solo 2 días, me enteré de que una chica se había quitado la vida por culpa de su préstamo con altos intereses. Hilda, no llores. Te ayudaré a pensar en una solución para pagar la deuda. Jaime le dio una palmadita en el hombro. Levantando la mirada, ella lo miró agradecida. Jaime, soy consciente de que acabas de salir de prisión y ni siquiera tienes trabajo. En este caso, ¿cómo vas a ayudarme? No se lo digas a mi madre, ya me las arreglaré yo. No te preocupes. No haré nada estúpido. Si me pasa algo, seguro que mi madre no podrá seguir viviendo. Con una ligera sonrisa, Jaime no dijo nada más. Sin embargo, ayudó a Hilda con su préstamo. A partir de ese momento, todavía tenía la tarjeta que le dio Gonzalo, y contenía 10 millones. Incluso si necesitaba más dinero, podría obtenerlo de Tomás. Después de todo, el regimiento templario le pertenecía. Cuando llegaron a casa, el taxista se negó a aceptar la tarifa. En cambio, sonrió a Hilda. Señorita, no se preocupe demasiado. Todo irá bien. Y con eso, el taxista se marchó. Al ver partir el taxi, Jaime se sintió aliviado al saber que todavía había gente de buen corazón en el mundo. Capítulo 63. Viejo camarada. Cuando Jaime llevó a Hilda a casa, se dio cuenta de que Claudia seguía en su casa charlando con sus padres. Había planeado dejar que Hilda recuperara la compostura antes de enviarla de vuelta. Pero ahora, los habían visto. En el momento en que vieron a Jaime y a Hilda llegar juntos a casa, Claudia y Gustavo se sorprendieron. Solo la ciega Elena era ajena a lo que acababa de ocurrir. Preguntó. Jaime, ¿has vuelto?
¿Por qué has llegado tan tarde a casa? Gustavo se apresuró a dar un tirón de la mano a Elena. Jaime está con Hilda, han vuelto juntos. Gustavo transmitía alegría cuando hablaba. Cuando Elena lo escuchó hablar, su cara se iluminó de alegría. Jaime, podías decirnos que ibas a ver a Hilda. No hay necesidad de ser tan reservado al respecto. ¿Intentas darnos una sorpresa? Justo cuando Jaime intentaba explicarse, se dio cuenta de que no sabía ni por dónde empezar. Claudia se dio cuenta de que Hilda tenía un aspecto desfavorable, como si acabara de llorar antes. Frunciendo las cejas, preguntó. Hilda, ¿has tenido que trabajar hasta tarde? ¿Por qué has llorado? Además, apestas a alcohol. Bombardeada por las preguntas de Claudia, Hilda entró en pánico y se quedó sin palabras. Señora Balbuena, Hilda no estaba trabajando horas extras. Solo se fue a beber con sus colegas. Sin embargo, algunos de ellos intentaban emborracharla. Por suerte, yo estaba allí, así que la traje conmigo. Jaime se inventó rápido una historia. En cuanto lo escuchó, Claudia se puso de pie y revisó el cuerpo de Hilda. Con una mirada de preocupación, se quejó. ¿Qué clase de colegas son? ¿Cómo pudieron hacerte beber si sabían que tienes poca tolerancia al alcohol? Han ido demasiado lejos. Al ver lo preocupada que estaba su madre, Hilda no pudo contener más sus emociones. Abrazando a Claudia, rompió a llorar de nuevo. Hilda, si eres infeliz en el trabajo, ¿por qué no lo dejas? Sobre todo, porque tienes unos compañeros terribles. Claudia la consoló. Claudia pensó que su hija se sentía indignada después de haber sido intimidada por sus colegas. Después de todo, Hilda acababa de empezar a trabajar y se le consideraba nueva. Era habitual que los recién llegados recibieran ese trato. Hilda, deja de llorar. Como mucho, puedes dejar tu trabajo. Mañana, Gustavo va a buscar a un amigo para que ayude a Jaime a encontrar un trabajo. ¿Por qué no preguntamos por ti también? Como eres universitaria, no debería ser difícil encontrar un trabajo. Se apresuró a tranquilizar Elena. Se lo preguntaré mañana. No debería ser un problema porque es un viejo camarada mío. Gustavo añadió. Cuanto más la consolaban todos, más lloraba Hilda. Por desgracia, solo Jaime sabía la verdadera razón por la que lloraba. Sin poder hacer nada, Claudia no tuvo más remedio que llevar a Hilda a casa. Jaime, tú también deberías dormir temprano. Mañana te llevaremos a casa del señor Salcedo para que te encuentre un trabajo, también le preguntaremos si puede ayudar a Hilda a conseguir trabajo, le resulta algo difícil. Elena suspiró, deberías tratarla mejor en lugar de intimidarla. El hombre del que hablaba Elena era Francisco Salcedo. Solía servir en el ejército junto con Gustavo. Desde que fueron dados de baja del ejército, Gustavo pasó a trabajar como funcionario, mientras que Francisco utilizó su pensión para abrir un negocio. Desde entonces, le había ido bien y llevaba una buena vida. Mamá, yo. Suficiente, duérmete ya. Sin preocuparse por lo que Jaime tenía que decir, Elena se marchó. Jaime estaba en un dilema. Siempre había tratado a Hilda como una hermana y nunca había tenido sentimientos románticos por ella. Pero ahora no tenía idea de cómo decírselo a sus padres. Sacudiendo la cabeza con resignación, Jaime volvió a su habitación. Por el momento, no podía volver a Bahía Dragón porque no quería enfadar a sus padres. A la mañana siguiente, Elena le gritó. Jaime, levántate rápido y vístete presentable por una vez. El señor Salcedo se ha tomado el día libre a propósito. Lo sé, respondió Jaime mientras abría los ojos. Tras tomar un sencillo desayuno, los tres salieron de casa apresurados. Llamaron a un taxi y se dirigieron juntos a la casa de Francisco. Capítulo 64. ¿Estás loco?
Francisco vivía en Jardines Fénix, que era una famosa zona residencial de Ciudad Higuera. Como las casas allí costaban al menos 1 millón o más, era un lugar fuera del alcance de la gente común. Jaime, cuando lleguemos, recuerda ser amable y comportarte con respeto. Después de todo, le estamos pidiendo ayuda. Teniendo en cuenta tu situación, no es fácil conseguir un trabajo, ya que la mayoría de las empresas no están dispuestas a contratar a ex convictos. Por lo tanto, tienes que ser consciente de. En el auto, Elena no dejaba de insistir a Jaime, preocupada por si cometía un error. Volteando desde el asiento del copiloto, Gustavo le puso fin. Ya está bien. No hay necesidad de seguir insistiendo en ello. ¿Y qué pasa si ya ha estado en prisión? ¿Significa eso que no sea alguien de confianza? Soy amigo de Francisco desde hace mucho tiempo, esto no va a ser un problema. Le preocupaba que la insistencia de Elena exasperara a Jaime, sobre todo cuando se trataba de su paso por la prisión. Después de todo, no fue su culpa que terminara allí. Ya que los dos son tan unidos, ¿por qué no ha venido a verte en los últimos años? No es que no sea consciente de lo mucho que hemos sufrido. Elena estaba molesta. Cuando Jaime estuvo en prisión, su situación de vida se vio bastante afectada. Incluso entonces, Francisco no aparecía por ningún lado. Deja de culparle, ya que nunca le he hablado de ello, y tampoco sabe dónde nos quedamos. De todos modos, los dos hemos pasado muchas cosas juntos. En aquel entonces, cuando hubo una granada perdida durante el entrenamiento, me lancé y la aventé lejos, si no, hoy no estaría vivo. El orgullo de Gustavo le importaba mucho, sobre todo porque entonces era jefe de escuadrón. Por lo tanto, estaba demasiado avergonzado para revelar su situación a sus antiguos compañeros. Si no fuera porque Jaime necesitaba un trabajo, ni siquiera habría buscado la ayuda de Francisco. Mamá, ya sabes qué clase de persona es papá. Una vez que estemos allí, sé lo que debo tener en cuenta. Cuando empiece a ganar dinero con mi trabajo, las circunstancias de nuestra familia mejorarán, tranquilizó Jaime a Elena. Aunque Jaime tenía 10 millones en el bolsillo, no podía contárselo a sus padres, ya que no había forma de explicarlo. Aunque les dijera la verdad, no le creerían, ya que su experiencia en prisión durante los últimos 3 años era demasiado extraña. Mientras tanto, en el segundo piso de una mansión en Jardines Fénix, Francisco, que tenía unos 50 años, se puso un viejo uniforme militar y se lo ajustó frente al espejo. En el sofá había una chica de unos 20 años. Tenía bonitos rasgos y un cuerpo esbelto. Llevaba un pijama con estampados florales y jugaba con su móvil mientras estaba tumbada. «Papá, ¿te has vuelto loco? ¿Por qué llevas tu antiguo uniforme?», preguntó la chica mientras miraba a Francisco. Era su única hija, María Salcedo. «Voy a encontrarme con un viejo camarada del ejército. Por eso me lo he puesto. Por desgracia, mi barriga es tan grande que ya no me queda». En ese momento, una mujer de mediana edad entró desde la cocina con un plato de frutas. Llevaba un traje con una camisa blanca debajo. Combinada con unas medias de color rosa claro y unos tacones altos, era una mujer con clase. El ligero maquillaje que llevaba la hacía parecer más joven que su edad. Era la esposa de Francisco, Frida Lara. También era la directora de ventas de la empresa que poseían. «Francisco, ¿quién es este camarada tuyo? He oído que muchos de ellos se han hecho ricos. Deberías reavivar tus relaciones con ellos y conseguir que nos ayuden. Con su ayuda, podríamos superar esta crisis que pasamos. De lo contrario, al ritmo que van las cosas, iremos a la quiebra», dijo Frida con un tono sombrío mientras colocaba las frutas sobre la mesa. «No te preocupes por eso. Esta vez, es mi antiguo líder de escuadrón el que está de visita. Hace años que no lo veo, será mejor que seas amable», espetó Francisco. «¿Líder de escuadrón?
Puede que ya sea rico. Recuerdo que me contaste que te había salvado la vida una vez, y que se unió al gobierno cuando dejó el ejército, comentó Frida. Capítulo 65. Simplicidad. Sí, hemos perdido el contacto los últimos años, y no sé qué pasó con él. Francesco asintió. Tal vez ya sea un funcionario de alto rango. Cuando llegue, pueden pasar un buen rato y recordar el pasado. Llena de alegría, Frida se volvió hacia María. Ve rápido a cambiarte. Van a llegar nuestros invitados, deberías vestirte bien. Además, este líder de escuadrón tiene un hijo. Cuando lleguen juntos, podrías. Vamos, mamá. Ya basta. Ahora tengo novio, y tú eres consciente de ello, ¿no? Estás siendo muy pesada. Levantándose exasperada del sofá, María se dirigió a su dormitorio. Tonta, lo hago por tu bien. Santiago no es más que un gerente de ventas. Este tipo es el hijo de un poderoso funcionario, no es rival para él. Frida seguía regañando a María. Ignorando a su madre, María entró en su dormitorio y cerró la puerta de un golpe. ¡Qué niña tan rebelde!, murmuró Frida antes de dirigirse a Francisco. Francisco, voy a preparar unas bebidas. Mientras tanto, acuérdate de reservar un almuerzo en un hotel para que podamos comer juntos. Claro. Francesco asintió. Pronto llegaron Jaime y su familia. Después de pulsar el timbre, Francisco respondió rápido a la puerta. En cuanto Gustavo y Francisco se vieron, dudaron un poco antes de darse un fuerte abrazo. Líder de escuadrón, te he echado tanto de menos. Has cambiado mucho con los años, incluso tu cabello se está volviendo gris, exclamó Francisco con una sonrisa. Ja, ja. También te ha crecido la barriga. Me sorprende que te atrevas a llevar el uniforme con ese cuerpo tuyo. Riendo a carcajadas, Gustavo le dio un puñetazo a Francisco. Cuando Francisco desvió su atención hacia Elena y Jaime, se quedó atónito al ver los ojos apáticos de ella, como si no pudiera ver nada a pesar de tener los ojos bien abiertos. Al notar su sorpresa, Gustavo se apresuró a presentarla. Ella es mi esposa, Elena. Perdió la vista por una enfermedad hace unos años. Encantado de conocerla, señora Casas. Por favor, pase enseguida, dijo Francisco. Ella sintió con una sonrisa. Gracias. He oído hablar mucho de usted por Gustavo. Si no fuera por el líder de escuadrón, ni siquiera estaría aquí. Francisco ayudó a Elena a entrar de inmediato. Señor Salcedo, déjeme hacerlo. Jaime se adelantó y apoyó a Elena. Este es mi hijo, Jaime, comentó Gustavo. Parece un joven capaz, como su padre en su día, dijo Francisco con una sonrisa, después de mirar a Jaime. Al oír eso, Jaime esbozó una sonrisa. Tenía una buena impresión de Francisco, ya que le parecía que éste tenía una sonrisa genuina y no se daba aires de grandeza. Sin embargo, nadie notó el cambio momentáneo en las caras de Gustavo y Elena cuando Francisco pronunció el comentario. Francisco, ¿está aquí tu antiguo líder de escuadrón? Frida se apresuró a salir de la cocina para recibirlos con un gran plato de frutas. Esta es mi mujer, Frida, presentó Francisco a su esposa. Encantado de conocerla. Gustavo sonrió con amabilidad. En ese momento, Frida se quedó sorprendida por lo ordinario que era el atuendo de Gustavo y la cantidad de canas que tenía. No desprendía en absoluto la autoridad de un poderoso funcionario del gobierno. Cuando se volvió hacia Elena y Jaime, se dio cuenta de que iban vestidos con ropa gastada como la gente común. ¿Acaso los funcionarios del gobierno de hoy en día han prescindido de la elegancia? ¿Por qué te separas? Está hablando contigo. Francisco tiró del brazo de Frida al verla embobada. Una vez recuperado el sentido, Frida se apresuró a dar la bienvenida a sus invitados. Es un placer conocerlos.
Por favor, tomen asiento. He preparado algunos bocadillos. Capítulo 66. Antecedentes. Cuando Gustavo y su familia se sentaron en el sofá, Francisco les sirvió el café enseguida. Incluso gritó hacia el dormitorio. María, el señor Casas está aquí. Baja rápido. Francesco, no te preocupes. Siento haberlos molestado. Gustavo se avergonzó al ver lo acogedor que era Francisco. No eres ningún extraño. Después de todo, no nos hemos visto en muchos años. Por lo tanto, siéntete como en casa. También he reservado un almuerzo en un hotel para que podamos tener una maravillosa comida juntos, sugirió Francisco mientras le servía un poco de café. En ese momento, María entró en el salón. Iba vestida con un traje deportivo y llevaba el cabello recogido con una coleta, lo que le daba un aspecto juvenil y animado. Después de barrer su mirada alrededor, al final fijó su mirada en Jaime, pero se dio cuenta de que iba vestido informal y parecía un campesino en lugar del hijo de un poderoso funcionario del gobierno. María, saluda al señor Casas, le recordó Francisco. Señor Casas, encantada de conocerlo. Dijo María con poca sinceridad. De hecho, el desprecio que sentía por ellos estaba escrito en su rostro. María, ¿cómo puedes? Cuando se dio cuenta de la actitud de María, Francisco estuvo a punto de perder los nervios, pero Gustavo lo detuvo. Hola, María. Tras contener a Francisco, Gustavo la saludó con una sonrisa. Cuando ambas familias se sentaron a charlar, era obvio que María se sentía incómoda. Señor Casas, escuché a Francisco mencionar que después de dejar el ejército usted se unió al servicio gubernamental. Ahora que han pasado tantos años, estoy segura de que ha alcanzado una posición muy alta. ¿Estoy en lo correcto? Preguntó Frida con franqueza. Su pregunta hizo que Gustavo se sonrojara por la vergüenza. Entonces contestó con torpeza. No, yo. He dejado el servicio. ¿No es demasiado pronto para jubilarse? Exclamó conmocionada. Ya basta. ¿Por qué tiene tantas preguntas innecesarias? ¿Tratas de comprobar sus antecedentes? Francisco la fulminó con la mirada. En realidad, Francisco había intuido que algo no cuadraba desde el momento en que Gustavo y su familia llegaron. Después de dirigir una empresa durante tanto tiempo, había conocido a muchos funcionarios del gobierno antes, pero no sintió ningún tipo de aura similar en Gustavo. Sin embargo, no reveló sus dudas porque sabía qué clase de persona era su esposa. En el momento en que descubriera que Gustavo era una persona común, se volvería contra él en el acto. Solo estaba siendo curiosa. ¿Por qué tienes que enojarte conmigo? Frida puso los ojos en blanco ante Francisco. Después de eso, continuó, señor Casas, ¿cuál era su rango antes de retirarse? Ante las preguntas de Frida, Gustavo sabía que era imposible ocultárselo. Además, como estaban allí para buscar la ayuda de Francisco, tampoco era necesario hacerlo. De ahí que respondiera con torpeza. Ante las preguntas de Frida, Gustavo sabía que era imposible ocultárselo. Además, como estaban allí para buscar la ayuda de Francisco, tampoco era necesario hacerlo. De ahí que respondiera con torpeza. Me han despedido. En ese momento, Gustavo se sinceró con Francisco. Dadas las circunstancias, ya no le importaba que lo humillaran. Para él, su ego ya no valía nada. Cuando Frida se enteró de lo sucedido, su sonrisa desapareció enseguida. En su lugar, puso los ojos en blanco como respuesta. Por otro lado, Francisco estaba lleno de conmoción. Entonces le preguntó a Gustavo. ¿Por qué no me dijiste que habías caído en desgracia? Eso es cosa del pasado. Ahora que Jaime ha vuelto, me pregunto si puedes ayudarme a conseguirle un trabajo. No importa lo difícil que sea el trabajo, pidió Gustavo en tono servil.
Nadie se atreve a acoger a un exconvicto. Antes de que Francisco pudiera responder, Frida se le adelantó. Ahora se comportaba como una persona diferente por completo. La expresión de Francisco se tornó solemne al escuchar la petición de Gustavo. En consecuencia, Gustavo añadió con franqueza. Entiendo si es demasiado problema. En el peor de los casos, lo pondré a trabajar en la construcción. Capítulo 67. Agradecimiento. Líder de escuadrón, para ser sincero, mi empresa también tiene problemas. Si no puedo superar esta crisis, me temo que iré a la quiebra. Por lo tanto, solo estaría obstaculizando su carrera al contratarlo, confesó Francisco con un suspiro. Sintiéndose avergonzado, Gustavo dijo. Francisco, siento haberte causado problemas. De todos modos, no te preocupes por Jaime. Dime, ¿a qué problemas se enfrenta tu empresa? ¿Nuestros problemas? ¿Puedes resolverlos? Frida se burló. Gustavo se sonrojó humillado. Cállate. Francisco fulminó con la mirada antes de disculparse, líder de escuadrón, ignora sus comentarios. Mi empresa tiene tratos con diseños glamorosos. Por desgracia, han dejado de suministrarnos productos, lo que ha provocado que nuestro flujo esté atascado, y no sé cuánto tiempo podré aguantar. En cuanto a encontrarle un trabajo a Jaime, le diré a María que lo compruebe con su empresa, ya que es un conglomerado y ofrece buenos beneficios. Jaime puede ir ascendiendo poco a poco desde abajo. Papá, no soy más que una vendedora, no tengo esa autoridad en absoluto. Será mejor que no me causes ningún problema, replicó María, molesta por las palabras de Francisco. Puede que no lo seas, pero ¿no es Santiago el director de ventas? ¿No puede contratar a una sola persona? Exigió Francesco. Él. Antes de que María pudiera terminar, Francisco amenazó. Basta. Así es como va a ser. Si Santiago no tiene la capacidad de hacerlo, tendré que reconsiderar su compatibilidad contigo. María guardó silencio. Lo único que pudo hacer fue un desplante de rabia. Francisco, a María le costó mucho esfuerzo unirse a esa empresa. ¿No le estás causando problemas innecesarios? Además, ¿acepta esa empresa a exconvictos? Espetó Frida tras lanzarle una mirada a Jaime. A pesar de sentirse molesto por haber sido llamado exconvicto, Jaime mantuvo su temperamento bajo control. Después de todo, sentía que Francisco era un buen hombre. Papá, déjame ser sincera. Lo haré pasar por la puerta, pero que pueda o no pasar la entrevista dependerá de sus propias capacidades. María puso los ojos en blanco antes de volver a su habitación. Líder de escuadrón, por favor, no le haga caso a su actitud. Esa chica tiene una actitud bastante desagradable, explicó Francisco a Gustavo avergonzado. Gustavo sonrió con ironía en respuesta. Dadas las terribles circunstancias, no estaba en condiciones de molestarse por su actitud antipática. Francisco, te agradezco lo que has hecho. De todos modos, tengo algo que hacer y debo retirarme. Gustavo era consciente de que no tenía sentido quedarse más tiempo. Lo último que quería era causar problemas a Francisco y su familia. Líder de escuadrón, ¿por qué no almorzamos primero? Ya hice reservación. Añadió Francisco. Gracias, pero tal vez la próxima vez. Gustavo hizo un gesto con la mano. Al mismo tiempo, Jaime ayudó a Elena a levantarse. A pesar de ser consciente de la hostilidad de su mujer y su hija hacia sus invitados, poco podía hacer Francisco al respecto, aparte de sonreír disculpándose. Cuando surja la oportunidad, los dos deberíamos tomar una copa juntos. Cuando Francisco acompañó a sus invitados a la salida, Frida se sentó en el sofá sin inmutarse. Señor Salcedo, ¿cómo se llama la empresa que le debe dinero? Preguntó Jaime en cuanto salió por la puerta. Se llama Diseños Glamorosos.
¿Conoce a alguien allí? Preguntó Francisco por curiosidad. Jaime negó con la cabeza. No, pero intentaré recoger el dinero por ti. Te agradezco la idea, pero será mejor que no hagas nada ilegal después de haber sido recién liberado. En lugar de eso, cuida bien de tus padres. En cuanto a mis problemas, no tienes que preocuparte. Pensando que Jaime era un tipo de mafioso, Francisco supuso que iba a cobrar la deuda por la fuerza. Después de todo, acababa de salir de prisión. Capítulo 68. Unos días más. Jaime respondió con una sonrisa. Señor Casas, no se preocupe, no haré ninguna tontería. Riéndose, Francisco le dio una palmadita en el hombro. Agradezco tu disposición de ayudar. Tras salir de la casa de Francisco, Gustavo dejó escapar un suave suspiro. Jaime, el señor Salcedo es un buen hombre. Si consigues trabajo mañana, tienes que trabajar duro para que los demás no te miren mal. Gustavo estaba dolido por el trato que le dieron la mujer y la hija de Francisco. Por desgracia, se había resignado a que su incompetencia lo obligara a buscar la ayuda de otros. Lo entiendo. Jaime asintió. Sintiéndose descorazonada, Elena comentó. ¿Qué va a pasar con Hilda? Después de lo ocurrido hoy, no podemos volver a pedirles ayuda. Habían acordado ayudar a Hilda a encontrar un trabajo. Pero ahora, ni siquiera tenían la oportunidad de sacar el tema. En respuesta, Gustavo bajó la cabeza y encendió un cigarrillo en silencio. No sabía cómo iba a darle la noticia a Claudia. Mamá, papá, no se preocupen. Pensaré en una forma de ayudar a Hilda. Si puedo conseguir un trabajo en la empresa, también la ayudaré a conseguir uno ahí. Tranquilizó Jaime a sus padres. Supongo que eso es todo lo que podemos hacer. Gustavo asintió. Tras llamar a un taxi, se apresuraron a volver a casa. Dentro del auto, Jaime le envió un mensaje a Tomás. Le relató la situación de Francisco y le indicó a Tomás que consiguiera que Diseños Glamorosos pagara. Después, guardó el móvil y cerró los ojos para descansar. Pronto llegaron a la entrada de su zona residencial, donde encontraron a Hilda paseando con ansiedad. Curioso, Jaime preguntó. Hilda, ¿qué haces aquí? Jaime, yo. Justo cuando estaba a punto de explicarlo, se mordió la lengua cuando vio a Gustavo y Elena bajarse del taxi. Al ver a Hilda, Gustavo supuso que estaba esperando para preguntar por el trabajo. Sonrojado por la vergüenza, dijo. Jaime, deberías adelantarte y hablar con Hilda. Mientras tanto, yo iré primero a casa con tu madre. Gustavo no se atrevía a darle explicaciones. Después de todo, era un anciano y no había cumplido lo que había prometido el día anterior. Después de ver a sus padres marcharse, Jaime preguntó. Hilda, ¿ha pasado algo? Con los ojos llorosos, Hilda explicó. Jaime, tengo miedo. Los cobradores me persiguen, y me preocupa que mi madre se entere. Cálmate, Hilda. Estoy aquí. Cuando vengan, me encargaré de ellos por ti, la consoló. Jaime, por favor, no te metas en una pelea. No quiero que te vuelvan a encerrar por mi culpa. Aunt Jamie era la única persona en la que Hilda podía confiar, no quería que la historia se repitiera por su culpa. No te preocupes, no habrá violencia. Jaime sonrió. Mientras hablaban, un todoterreno se detuvo de repente frente a ellos. De él se bajó un grupo de 5 hombres corpulentos. Uno de ellos llevaba una gran cadena de oro y lucía un buen corte de cabello. Su expresión era feroz. En cuanto Hilda vio a los hombres, se escondió de inmediato detrás de Jaime. Su líder, el que llevaba la cadena de oro, preguntó. Chica, ¿has preparado el dinero? Si no pagas hoy, te confiscaré todo lo que tienes en casa. Yo, no lo tengo.
¿Puede darme unos días más? Contestó Hilda. No, ni un solo día más. Si no tienes nada de valor en casa, te llevaremos con nosotros. Tienes un aspecto decente, creo que debes valer un buen dinero. En cuanto terminó de hablar, el líder ignoró a Jaime y trató de agarrar a Hilda. Capítulo 69. Te pagaré. Sin embargo, en el momento en que extendió la mano, Jaime se la agarró. Te pagaré lo que te debe, así que mantén tus manos lejos de ella, advirtió Jaime con calma. ¿Tú? El líder escudriñó a Jaime. Cuando vio que el traje de Jaime no costaba más de 200, se mofó. ¿Sabes cuánto nos debe? 1.000.000, respondió Jaime. Ah. Más que eso, se burló el líder. ¿Cómo puede ser eso? La semana pasada me dijiste que solo tenía que devolver 1.000.000, cuestionó Hilda sorprendida. Eso fue la semana pasada. ¿Te has olvidado de los intereses? Ahora es 1.300.000, y ni un céntimo menos, declaró el despreciable hombre con una sonrisa de satisfacción. Hilda se quedó estupefacta al ver que su deuda había aumentado en 300.000 en una semana. Aunque fuera una máquina de imprimir dinero, no sería capaz de seguir su ritmo. Bien, te pagaré 1.300.000, contestó Jaime sin rodeos. El líder se quedó atónito ante la facilidad con la que Jaime aceptó. Hilda tampoco podía creer lo que escuchaba mientras miraba a Jaime con incredulidad. Jaime, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Hilda sabía que era imposible que Jaime tuviera tanto dinero, dado que acababa de salir de prisión y ni siquiera tenía trabajo. Cuando el líder escuchó las palabras de Hilda, miró con odio a Jaime. Chico, ¿estás seguro de que tienes el dinero? ¿Sabes cuáles son las consecuencias de meterte conmigo? Justo cuando hablaba, el hombre desenfundó una daga. Al ver la daga, Hilda palideció y se mantuvo cerca de Jaime. Cumpliré mi palabra. Todo lo que tienes que hacer es venir conmigo al banco donde retiraré el dinero. Sin inmutarse por las amenazas, Jaime permanecía bastante calmado. Cuando el hombre vio lo sereno que estaba, no pudo evitar admirar su valor. Muy bien. Tienes coraje, muchacho. Te creeré por esta vez e iré contigo al banco. En el momento en que terminó de hablar, se hizo a un lado para dejar paso. Tras echar una mirada a sus hombres, uno de ellos abrió la puerta del auto. Vamos, sube. El líder hizo un gesto con la cabeza. Dando la vuelta, Jaime instruyó en voz baja. Hilda, deberías irte a casa ahora. No le cuentes esto a tu madre ni a mis padres. Volveré dentro de poco. Jaime. Agarrándose al brazo de Jaime, Hilda le dirigió una mirada de preocupación. No te preocupes, estaré bien. Tras sonreírle, se dio la vuelta y subió al auto. Al verlos partir, ella pudo sentir sus lágrimas correr por sus mejillas. Estaba muy preocupada por Jaime después de que los hombres se lo llevaran. Pronto, llegaron frente a un banco. Recuerda, no intentes nada raro. Te estaremos esperando afuera, advirtió el líder. Haciendo caso omiso de sus palabras, Jaime entró directo al banco. Teniendo en cuenta lo lleno que estaba de gente, Jaime no tuvo más remedio que hacer fila. Señor, puede utilizar el cajero automático para sacar dinero, no es necesario que haga fila, dijo un amable empleado del banco. Voy a retirar una gran suma que el cajero no me permite, respondió Jaime con una sonrisa cordial. Señor, ¿puedo saber cuánto dinero pretende retirar? Preguntó el empleado. Más de 1.000.000. Justo cuando habló, las personas que hacían fila ante él se dieron la vuelta. Después de todo, 1.000.000 era una suma enorme. Capítulo 70. Compañera de clase. ¿Jaime? En ese momento, una señora vestida muy elegante lo llamó desde la fila. Llevaba unas gafas de sol tan grandes que le cubrían la mitad del rostro. ¿Y tú eres?
Jamie frunció un poco las cejas mientras escudriñaba a la dama. Soy yo, Daniela Landa. La señora se quitó las gafas de sol. Oh, eres tú. Casi no te reconozco. Él la recordó de repente. Daniela era una compañera de clase de Jaime en el instituto. De hecho, ambos llegaron a compartir mesa. En aquel entonces, ella tenía un terrible sentido de la vestimenta y estaba muy lejos de su aspecto actual. Después de mirarlo de pies a cabeza, ella se mofó. Escuché que fuiste a prisión. ¿Cuándo saliste? Daniela había sacado a relucir su sentencia de prisión a propósito, ya que buscaba denigrarlo en público. Cuando ambos se sentaban juntos en la escuela, ella incluso le había escrito una carta de amor. Después de todo, Jaime venía de un entorno decente, ya que su padre trabajaba para el gobierno. Por la misma razón, Jaime era popular entre las chicas. Sin embargo, él la había ignorado porque entonces no era nada atractiva. Han pasado un par de días desde mi liberación, respondió Jaime con franqueza. ¿Estás retirando 1 millón a pesar de que acabas de salir? Debes ser rico, comentó ella con una sonrisa. Sin dar más detalles, lo único que hizo Jaime fue sonreír. Luego cambió de tema y preguntó. ¿Cuándo viniste a Ciudad Higuera? Escuché que dejaste de estudiar después del instituto. Así es, lo hice, pero ahora tengo más éxito que un universitario como tú. Mientras hablaba, señaló a un hombre gordo sentado en una silla. Ese es mi novio. Es dueño de una empresa y tiene decenas de millones en activos. Hoy me va a sacar una tarjeta y a partir de ahora me encargaré de su dinero. En el rostro de Daniela se dibujó una expresión de presunción. Aunque el hombre parecía mayor que su padre, ella no veía nada malo en ello. Lo único que le importaba era que el hombre era rico. Mirando al hombre gordo, Jaime dejó escapar una leve sonrisa. En ese caso, felicidades por haber encontrado un novio rico. Aunque Jaime sonreía con buenas intenciones, Daniela tuvo una sensación de desprecio. De hecho, sintió como si Jaime se estuviera burlando de ella. Señor, si quiere retirar más de 500,000, tiene que pedir una cita previa. ¿Tiene una? Al enterarse de que Jaime era un exconvicto, el personal del banco habló con un tono duro. Es urgente, así que no he pedido cita. ¿Puede ayudarme esta vez? Preguntó. Jaime, ¿por qué necesitas 1 millón con tanta urgencia? A juzgar por tu aspecto, no parece que tengas tanto dinero. ¿Intentas hacer el ridículo aquí? Daniela lo ridiculizó. Ignorándola, Jaime sacó su tarjeta y se la entregó al personal. Tengo 10 millones dentro y solo quiero retirar 1,300,000. ¿Puede hacer una excepción? ¿10 millones? ¿A quién quieres engañar? No eres más que un exconvicto. ¿Cómo es posible que tengas tanto dinero? Ella continuó burlándose. Al mismo tiempo, el personal del banco comenzó a impacientarse. Aunque tenga 20 millones, debe seguir el procedimiento del banco. No puede. Antes de que el personal terminara su frase, vislumbró la tarjeta de Jaime y abrió los ojos con incredulidad. La tarjeta fue otorgada por Gonzalo, el hombre más rico de Ciudad Higuera. Las tarjetas de Gonzalo llevaban una marca especial impresa. Por lo tanto, el personal la reconoció de inmediato. Como Jamie tenía en sus manos una tarjeta de la familia Serrano, el personal supo al instante que no era una persona común.